¿Alguna vez te has preguntado cómo las grandes empresas tecnológicas manejan millones de datos para obtener información precisa y al instante? Aquí es donde entra en juego el poder de las subconsultas en MySQL. Piensa en un servicio de streaming que desea recomendar nuevas series a sus usuarios basándose en sus gustos previos. Para hacer esto, necesita comparar enormes volúmenes de datos de preferencias de usuarios, calificaciones de series y de tendencias actuales, todo al mismo tiempo. Te doy la bienvenida a una clase del curso de MySQL de Edutin Academy, donde comprenderás el papel de las subconsultas en MySQL para resolver consultas complejas de manera eficiente, mejorando tu capacidad de análisis y manipulación de datos en bases de datos relacionales. ¿Estás listo? Comencemos nuestro aprendizaje. En SQL, una subconsulta es una consulta que se encuentra dentro de otra consulta, usada comúnmente para proporcionar datos a la consulta principal. Este enfoque permite realizar operaciones más complejas y condicionales que dependen de los resultados obtenidos de otra consulta anidada dentro de la principal. Las subconsultas pueden aparecer en diversas cláusulas como select, from, where o incluso having, permitiendo un gran nivel de flexibilidad y precisión en el análisis de datos. Por ejemplo, subconsulta en la cláusula select. Supongamos que queremos calcular el ingreso promedio de todas las ventas y compararlo con cada venta individual para determinar si cada venta está por encima o por debajo del promedio. Veamos la consulta. Para este ejemplo vamos a crear la tabla ventas y vamos a insertarle 10 registros como ejemplos. Nuestra tabla ventas tendrá el ID de venta y un monto, el cual será el monto de esa venta. Ahora vamos a ejecutarlo, vamos a crear la tabla y vamos también a insertar estos 10 registros. Control Enter y ahí los insertamos. Vamos ahora con los que nos interesa, que es nuestra consulta, el cual, como podemos ver, contiene varias subconsultas. Entonces, yo dividí aquí las columnas que vamos a solicitar en nuestra consulta. En este caso serán 4 columnas. La primera va a ser el ID de venta, luego vamos a solicitar el monto y aquí como tercera columna vamos a solicitar el promedio de ventas, el cual vamos a calcular con la cláusula select ABG, el cual es la función de agregación que calcula el promedio de un dato numérico, en este caso monto, de la tabla ventas. Y así calculamos nuestro promedio de ventas. Y como cuarto campo o cuarta columna, vamos a colocar una cadena de caracteres, que en este caso será por encima del promedio o por debajo del promedio, dependiendo de si se cumple esta condición. Y la condición es que el monto tiene que ser mayor al promedio de las ventas y así nos reflejará por encima del promedio a partir de la cláusula then. Si no, que es el else, nos demostrará o determinará que está por debajo del promedio y a este campo o esta columna la llamaremos como comparación promedio. Entonces vamos a ejecutar nuestra consulta. Y como podemos observar aquí, déjenlo amplío, tenemos el primer ID de venta por debajo del promedio, ya que el monto de esta venta es de 100 y el promedio de ventas que tenemos es de 235, por lo tanto está por debajo. Tenemos, por ejemplo, el ID de venta 4, que está por encima del promedio, y también el ID de venta número 6, que tiene un monto de 400, por encima del promedio. Para este ejemplo vamos a realizar una subconsulta en la cláusula from. Supongamos que necesitamos listar todos los empleados junto con el total de ventas que cada uno ha realizado, pero solo queremos incluir aquellos empleados que han realizado al menos una venta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear ambas tablas. La tabla empleados tendrá un ID de empleado y un nombre. Y la tabla ventas almacenará el ID de venta, ID de empleado que realizó esa venta y el monto. Vamos a crear ambas tablas, control enter, y vamos a insertar registros en ambas tablas para poder ejecutar esa consulta. Primero los registros en empleados
y luego en ventas. Una vez ya tenemos nuestros registros insertados, vamos con nuestra consulta. Nosotros vamos a solicitar todos los empleados y el total de ventas que cada uno ha realizado. Entonces aquí estamos señalando que vamos a pedir el nombre de la tabla empleados y el total de ventas de la tabla B, que en este caso nuestra tabla B es una tabla temporal que contiene los ID de empleado y el total de ventas de cada empleado, que lo estamos calculando con nuestra función de agregación sum. En este caso, le estamos pasando el monto a esta función y le estamos llamando como alias o como apodo total ventas. Por lo tanto, aquí con este prefijo y el nombre total ventas estamos accediendo a esta tabla temporal que tenemos en nuestro join, que a su vez estamos relacionando o estamos creando una coincidencia a partir de nuestro ID de empleado. Entonces, si nosotros ejecutamos esta consulta, podemos observar que el empleado Juan Pérez tiene un total de ventas de 301. Y en realidad sí es así, ya que nosotros aquí en este ejemplo insertamos dos registros o dos ventas por el empleado Juan Pérez, que tiene 100 y 200. Por lo tanto, nos da este valor, al igual que María y Luis Rodríguez. Y de esta manera es como nosotros utilizamos las subconsultas en las cláusulas from para crear tablas temporales. En MySQL, las subconsultas se clasifican principalmente en dos tipos: subconsultas no correlacionadas y subconsultas correlacionadas, cada una con características y aplicaciones específicas. A continuación, te explicaré cada uno de estos tipos de subconsultas. Subconsultas no correlacionadas. Una subconsulta no correlacionada es aquella que se puede ejecutar de manera independiente de la consulta externa, es decir, no depende de la consulta principal para su ejecución. Funciona como una consulta aislada y el resultado de esta subconsulta se utiliza luego en la consulta principal. Por ejemplo, se podría usar para determinar un valor estático o un conjunto de valores que la consulta principal utilizará como parte de sus criterios de filtrado o selección. Un uso típico de una subconsulta no correlacionada podría ser obtener un valor promedio de todos los productos que luego se usan en una cláusula where de la consulta principal para filtrar productos con precios por encima de este promedio. Analiza este ejemplo. Supongamos que queremos identificar productos que son significativamente más caros que el precio promedio de todos los productos. Para ello, podríamos usar una subconsulta no correlacionada que calcula el precio promedio y luego utilizar este valor en la consulta principal para filtrar los productos. Para este ejemplo, vamos a crear la tabla productos y vamos a insertarle 6 registros a esta tabla para poder ejecutar nuestra consulta. Entonces, nuestra tabla productos tendrá el ID de producto, nombre y precio. Ejecutarla y vamos a insertar estos 6 registros. Listo, una vez insertados, ya podemos llevar a cabo nuestra consulta, que es la cual contiene una subconsulta en la cláusula where. Anteriormente ya vimos que podemos tener subconsultas en la cláusula select, la cláusula from y ahora en la cláusula where. La subconsulta select ABG, que sabemos que significa que es el promedio, o estamos calculando el promedio ya que es una función de agregación, está calculando el promedio del precio de todos nuestros productos de la tabla productos. Una vez nosotros calculemos este valor, utilizaremos en la cláusula where la columna precio para poder filtrar solo aquellos productos cuyo precio supera el promedio que calculamos en esta subconsulta. Por lo tanto, nosotros de forma independiente estamos determinando el precio promedio aquí de todos los productos, lo cual lo hace una subconsulta no correlacionada. Si ejecutamos esta consulta, podemos observar que el ID de producto número 1 con nombre producto A
tiene el precio de 50, es decir, que sí cumple este filtro, al igual que la ID de producto número 3 y número 5, lo cual no los cumplen los otros 3 registros que creamos. Y listo, así como pudimos observar, funcionan las subconsultas no correlacionadas. Subconsultas correlacionadas. A diferencia de las no correlacionadas, una subconsulta correlacionada es aquella que depende de la consulta externa para su ejecución. Se ejecuta repetidamente una vez por cada fila que evalúa la consulta externa. Esto significa que la consulta utiliza valores de la consulta principal para completar su ejecución. Son especialmente útiles para realizar comparaciones o cálculos que requieren un contexto de fila específico de la consulta principal. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos encontrar los pedidos que tienen un total de ventas superior al promedio de ventas de cada cliente. Podemos utilizar una subconsulta correlacionada que compara el total de cada pedido con el promedio de ventas por cliente. Realicemos la consulta. Para este ejemplo vamos a crear la tabla pedidos, vamos a insertarle 9 registros para así poder ejecutar la consulta con la respectiva subconsulta. Entonces la tabla pedidos va a tener ID pedido, ID del cliente y el total de ese pedido. Vamos a crear la tabla y vamos a insertarle todos los registros. Una vez insertados los registros, podemos observar que acá tenemos la consulta y una subconsulta en la cláusula where, la cual esta subconsulta que vemos aquí es correlacional porque depende del valor del ID de cliente de la consulta exterior. Este valor que vemos aquí, p.id de cliente, pertenece a la consulta externa. Por lo tanto, esta subconsulta depende de esta consulta exterior. Esta subconsulta calcula el promedio de ventas para cada cliente y se ejecuta una vez por cada fila en la tabla de pedidos exterior. Es decir, que cada vez que encuentre un registro, va a preguntar aquí en la cláusula where si el total de venta o el total de ese pedido es mayor al promedio, entonces sí pasa la condición y nos las va a traer en nuestra consulta, que lo vamos a observar ahora ejecutando nuestra consulta. Como podemos observar, por ejemplo, el ID de pedido número 3 del ID de cliente 1 tiene un total de 200. ¿Y cómo sabemos eso o cómo podemos corroborarlo? Por ejemplo, el ID de cliente tiene 3 pedidos. En este caso tiene uno de 100, 150 y 200. Si dividimos este monto total, que sería el total de todos los pedidos, 200, 150 y 100 daría 450. Entre 3 daría 150. Es decir, que el único pedido que supera el promedio sería el ID de pedido número 3, ya que estos no son mayores a 150, son igual o inferior. Por lo tanto, los resultados que obtengamos de esta consulta se utilizan para determinar si el total de cada pedido es superior al promedio de pedidos de ese mismo cliente. En conclusión, las subconsultas son una herramienta poderosa y versátil en SQL que permiten realizar consultas más complejas y detalladas dentro de una consulta mayor. Al entender y aplicar correctamente las subconsultas, los desarrolladores pueden mejorar significativamente la eficiencia de sus bases de datos, facilitando la organización, el análisis y la recuperación de información de manera precisa. Esta capacidad de profundizar en los datos mediante subconsultas no solo optimiza las operaciones de bases de datos, sino que también amplía las posibilidades de análisis y tomas de decisiones basadas en datos complejos. Para concluir, te quiero invitar a reflexionar. Puedes pensar en un problema específico o un desafío de datos en tu área de trabajo o estudio donde el uso de subconsultas podría ser particularmente útil. Considera cómo podrías implementar una subconsulta, ya sea no correlacionada o correlacionada,
para extraer información más detallada o para mejorar la eficiencia de tus consultas existentes. Te invito a compartir tu escenario y tus ideas en los comentarios y a revisar y a comentar las propuestas de tus compañeros para ampliar nuestra comprensión de cómo las subconsultas pueden ser aplicadas en situaciones reales y prácticas. Nos vemos en la próxima clase del curso de MySQL de Edutin Academy.